Día de sorpresas. Bien. ¿Qué tal, Enciso? Te damos la bienvenida. Gracias por responder a nuestra pregunta del día, porque estaba ahí dando vueltas en el aire. Y bueno, identidades educativas, una vez más aquí en Tripulante en la mañana. Sí, y en estas identidades, por ahí haciendo un repaso de las distintas temáticas que hemos ido charlando en los martes, tiene que ver con las identidades, digamos que el sistema educativo, la educación no es monolítica, digamos, entonces por eso fuimos pasando a hablar de la formación docente, de la educación técnica, de la educación especial, y como eje siempre mirando en todas estas identidades la práctica. Sí, y tiene un sentido político el hablar y mencionar la práctica, porque la práctica tomada de Freire en sentido reflexivo. Quería traer algo que dice un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que plantea esta escinción que a veces se hacen en los tiempos entre cuando es teórico, que es como que se suspende el tiempo, y cuando es algo práctico, es como que el tiempo acontece, digamos, ¿sí? Y para que me acompañen ustedes y la audiencia, ¿en qué sentido lo estoy planteando? Lo llevo al terreno de lo laboral. Muchas veces las discusiones, cuando se tratan de, bueno, ¿qué es lo que voy a remunerar? ¿Qué es lo que voy a pagar? Y siempre aparece en ponderación la cuestión de práctica, porque el otro es un tiempo que no existe. Digamos, lo que digo teórico es el tiempo del pensar. Y el tiempo del pensar regularmente se piensa que no es tiempo, que es algo que es un llamado del sujeto, tipo vocación. ¿Sí? El tiempo de pensar es como sí. el tiempo creativo. Exacto. ¿No? Pero que para la economía no es considerado tiempo. Claro. ¿Sí? Y tiene una raíz respecto a esto, pues si yo considero que el tiempo está presente en todo momento y que cuando hago el acto de pensar es una práctica, que eso es lo que práctica. Exacto, que es lo que traería Freire, ¿sí? Freire en contramarcha a esto habla de la praxis y la praxis no es solamente la acción, sino el pensar sobre esa acción, uno salirse un poco, a veces cuando uno está así atormentado por ciertos problemas, y cuál es el primer consejo. Tranquilízate, trata de salirte, de mirar desde afuera el problema, hablar del problema. Todo eso. ¿Sí? Ahora, hablar del problema, salirme del problema, todo eso lo que decimos regularmente tiene que ver con el pensar. Que requiere un tiempo. Exacto, y requiere un tiempo. Y ese pensar es una práctica, no es una teoría. Ahora, en el sentido económico, el separar esto implica, bueno, yo te remunero, te pago, te considero, te reconozco, solamente lo que considero acción. ¿Sí? Miren en las distintas actividades. Acción y resultado. Exacto, ¿no? Sí. Porque esa acción teniendo, digamos, un producto determinado, sí. Pero pensando que la práctica está solamente en ese momento, y no hacen creer la disyunción entre cuando se piensa, inacción, ausencia de tiempo, es lo que uno dice, el ocio. ¿Qué es lo que regularmente te dice cuando estás haciendo? Sí, el ocio. Y la filosofía y todo eso. ¿Y qué, ¿no? ¿qué te dicen de sentido común cuando te hablan del ocio? Que no estás haciendo nada. Que no estás haciendo nada, y por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Iba a usar otra palabra, pero claro, no, y que estás haciendo nada. Al pedo. Exacto, claro. Y estás perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Exacto. El tiempo no se pierde, el tiempo transcurre, y transcurre en el ocio, en el acto de pensar, y transcurre también en el acto de accionar. ¿Sí? Entonces, me quedo aquí, digamos, sobre esta cabalgadura, ¿sí? Pensando la práctica
como un lugar donde se reúne la acción y el pensar, ¿sí? Y esa acción y pensar, que es el tiempo total de un sujeto, ¿sí? Y agrego una arista más con respecto al ocio y lo mal visto que está en la actualidad, ¿no? Esto de tener tiempo para pensar, de no hacer nada que no sea productivo, ¿no? En una sociedad que todo el tiempo nos exige esto, ser productivos, estar al servicio de, estar generando, estar haciendo constantemente, nos roba ese tiempo tan necesario de ocio. A veces lo pienso sobre todo con las niñeces, ¿no? Como, está bueno que se aburran. Está bueno que tengan ese tiempo de nada porque ahí aparece lo creativo, ahí aparece ese momento. Bueno, lo mismo con los adultos. Está bueno tener ese tiempo de quietud, de justamente para ir a la reflexión, para ir a este espacio de pensar que nos hace falta. Exacto. En las niñeces uno estaría hablando de ese tiempo del jugar, que no es solamente un accionar, es un tiempo de pensar. El sujeto, nosotros elaboramos historias en el juego. Entonces hay un gran acto de pensar. Y las simulaciones que hacemos como adultos cuando estamos pensando, también es una dedicación del tiempo y del accionar. Lo único que ese accionar, estar en el prever, es un presente que está mirando un futuro más próximo. ¿Sí? Donde en la docencia aparece claramente en el acto de planificar, digamos, ¿sí? Ahí estaría, digamos, este prever. Y en esta planificación que uno siempre va poniendo en la columna y trayendo de qué identidades podemos hablar en el día de hoy, le traía una identidad que a veces queda un poco relegada de la escena, de las agendas, que es la educación no formal. Siempre en la agenda, en el centro de la agenda de todos los gobiernos está la educación formal. La educación formal que tiene, por supuesto, su centralidad en cuanto a que la población, ¿sí?, en su mayoría, la transita a través de sus distintos niveles y tiene una característica esencial que es el de la progresión, ¿sí? Ese es como... A veces fue tan denostada la cuestión, pero creo que porque uno cuando dice se fueron al C, por haber dicho toda la palabra, digamos, con la gradualidad, pero... El sistema formal tiene una progresión, tiene una gradualidad, digamos, no se adelantan etapas. Yo no le presento a un niño de 5 años cosas que los presentaría a uno de 10. Digamos, hay una progresión que tiene que ver con mirar al sujeto en el momento que está viviendo. Entonces, de esa misma manera, el sistema formal tiene nivel inicial, primaria, secundaria, superior. Y si hablamos en términos de coordenadas, o sea, para que se hagan como si fuera, digamos, una vertical, en el cual uno ve, digamos, en sentido vertical la inicial, primaria, secundaria y superior, hay algo nuevo que aparece con la Ley de Educación Nacional del 2006, la 26.206, es la otra coordenada horizontal, que son las modalidades. Exactamente. ¿Sí? Que son transversales, que están mirando en realidad según las características que podemos decir, o mira al sujeto, como en el caso de la educación especial, la educación hospitalaria domiciliaria, o está mirando el contexto. Entonces hablamos de contexto de encierro, hablamos de ruralidad, o bien está mirando la formación, educación técnica, educación artística. Y me había dejado ahí también mirando al sujeto, está la intercultural bilingüe, ¿sí? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta gráfica, o sea, para que la audiencia y ustedes puedan verse en la educación formal, en esta progresión, en estas dos coordenadas.
¿sí? Por un lado, en relación a los niveles, que eso nos organiza, y después la transversalidad de las modalidades, que lo que nos otorga es una mirada particular. La mirada sobre la identidad del contexto, la mirada sobre la identidad de la formación, la mirada sobre la identidad del sujeto, ¿sí? Ahora, la educación no formal, que esto de la educación no formal ha estado posterior a la segunda mitad del siglo XX, más o menos a finales de la década del 60, se comienza a hablar de educación no formal, aunque no quiere decir que no haya existido anteriormente. La UNIO se le va poniendo nombre a todas esas actividades extraescolares que, si uno mira y compara la educación formal y no formal, tienen casi las mismas organizaciones. Es decir, puede estar en una institución, puede tener una organización, en cierta manera, de los conocimientos que va a impartir. Lo que no comparte puntualmente es que sigue, digamos, una linealidad de progresión que lo tiene la educación formal. Ahí estaría como la gran distinción. Algunos decían, no, pero en la educación no formal no se certifica. Claro que se certifica, ¿sí? No hay como una obligatoriedad formal de certificar, pero se puede certificar. Puede ser una institución educativa, ¿sí?, con propuestas y planes en la educación no formal. Lo que no tiene es esta cuestión de la progresión que estamos mirando a nivel inicial, primaria, secundaria, esa organización, digamos, que tiene la educación formal, ¿sí? Pero en todo lo demás comparte, complementa, acompaña, mira otros aspectos, ¿sí? Y acá me puedo ir poniendo, en la escuela formal se hace el abordaje de entender el sistema de escritura, ¿sí? Alfabetizarse. Alfabetización. Sí. Ahora yo puedo tener talleres de lectura y escritura, talleres que hablen de escribir cuentos, novelas, poesías. Puedo tener la educación formal, la escuela polivalente de arte, con su mirada de formación formal específica, pero esto no quita que pueda tener talleres de guitarra por fuera de lo que sería el trabajo de la escuela en otras instituciones. Entonces va complementando, va acompañando a lo que se propone desde la cuestión progresiva de la educación formal, la educación no formal, y que en cierta manera abre un lugar de flexibilidad. Hace varios años se traía bastante esto de lo que hacer una mirada sociocomunitaria, ¿vieron? Sí. Poblaba los discursos, y más en la época de pandemia, la mirada sociocomunitaria, la mirada socioeducativa, que en cierta manera lo que nos metemos o lo que se mete en la escuela son aristas de la educación no formal. En algún momento, igual de nuestro desarrollo histórico como seres humanos, la principal formación era la no formal. Exacto. O sea, es el punto inicial, ¿no? Después se va profesionalizando o especializando, ¿no? Y te menciono esto porque en el medio que ibas desarrollando, pienso que en la vez pasada que viniste mencionaste el aspecto de la residencia dentro de las prácticas docentes y destacaste que la residencia es constante, o sea, durante todo el proceso, tanto como el que recién inicia hasta que uno se termina dejando el laburo. Y con la educación no formal pasa básicamente lo mismo. Sí. Es un trayecto formativo constante, no es que tu especialización no formal empieza en un momento y termina en otro.
Exacto. Marcaste otro rasgo distintivo de la educación no formal, que es para toda la vida, ¿sí? O sea, trae propuestas para todas las edades, ¿sí? Y ahí uno puede, digamos, destacar, digamos, me anotaba así como, hay cosas que sirven, o propuestas de la educación no formal, que acompañan la educación formal. Una de las mencioné tiene que ver con la alfabetización. Digamos, pueden haber propuestas que fortalezcan, y entonces ahí uno tomaría la educación no formal como complemento. Okay. Pero hay otras que no necesariamente son complementos de la educación formal. Por ejemplo, la reconversión laboral, ¿sí? La reconversión ocupacional. Cuando yo me tengo que ayornar a los tiempos, actualizarme, mirar otros modos de mi quehacer profesional o laboral, y entonces la educación no formal ofrecen, digamos, estos talleres que permitan observar las discusiones laborales de época, ¿sí? Y se ajustan, digamos, a pensar esos tiempos. Esos tiempos en sus distintas, no estoy hablando solamente en cuestión de calificación técnica, sino también, de ahí a veces uno puede plantear de miradas políticas, ¿sí? La educación no formal no solo mira un ayornamiento técnico de cuestiones disciplinares a acomodarse a la época, sino también de otras miradas ciudadanas. Si uno, quisiera realizar un taller de ESI, yo hoy no estoy hablando de ninguna tensión, tiene que ver con una reconversión disciplinar, sino tal vez estoy trabajando cuestiones identitarias, o bien un taller que tenga que ver con lo intercultural bilingüe, pensar que tenga que ver con idiomas que no son los idiomas tradicionales extranjeros propuestos, sino puede ser un curso para aprender quechua, no necesariamente para aprender francés, ¿sí? Y ahí abro, digamos, una discusión que viene de otro orden, digamos, es cómo se instala y pienso las lenguas originarias como idioma. Parece que uno puede estar diciendo algo obvio, pero alguien puede pensar, bueno, es un dialecto, ¿no? Es un idioma. Me parece muy interesante cómo de alguna manera, bueno, vas planteando esta educación no formal como una arista que aparece dentro de la educación formal, justamente para generar otra oferta educativa, para generar otro espacio de encuentro, para discutir también con la currícula que se viene dando en la educación formal. Bueno, y vas marcando algunas características que tiene. Yo te hago una pregunta porque en un momento hablaste de lo laboral, estrictamente lo que tiene que ver con los trabajadores. ¿Cómo se concibe al trabajador en la educación no formal? Lo mismo que en la educación formal. Bueno, ¿tenés alguna respuesta para eso? ¿Hay alguna discusión en torno a eso? Hablo de ese docente que se lo incorpora dentro de la educación no formal. Hay algo que tal vez, o no es tal vez, sino que está planteado en la educación no formal, pero que regularmente no le dan o no lo subrayan con importancia. Digamos, uno cuando piensa en la oferta de la educación no formal, está pensando en aquellas actualizaciones, o sea, el carácter técnico, ¿sí? En arte, en cuestiones laborales de aprender, pero no se toma en cuenta talleres que tengan que ver con la formación ciudadana. Y en la formación ciudadana, en esto que estás planteando, Rocío, es lo que va a llevar a dialogar con lo que yo tenga como propuesta de, supongamos que yo quiera
o plantee un curso sobre inteligencia artificial, sobre robótica, pero acompañado a este taller de robótica, tenga que hablar de qué implica ser un trabajador en la época de la industrialización 4.0, qué será eso, ¿sí? ¿Qué implica ser un emprendedor en términos políticos, o solamente es el curso para que yo tenga un emprendimiento y participe de una feria? Entonces, los diálogos que actualmente se pueden dar dentro de la educación formal es que siempre se presenta una cara y no se presenta la contracara. Y si lo presentan formatos que vienen más del carácter del mercado, yo lo entiendo. Ahora, lo que más me hace abrir los ojos y me sorprende es que propuestas gubernamentales vayan en esa línea. Vayan en esa línea de que presentan solamente un aspecto. O sea, te formo en robótica. Pero ¿qué implica la robótica en términos laborales, políticos, económicos en la actualidad? Entonces, la educación no formal, partiendo de esferas gubernamentales, deberían dar la discusión sobre el sujeto político. Bueno, eso es una vacancia en la educación no formal. Y lo traje a propósito también porque hay instituciones de educación no formal que regularmente a la hora de discutir el presupuesto son ninguneadas. No se tienen en cuenta en el sistema educativo, es decir, los nombra las leyes, los mencionan, claro. Está bueno para ir como legislador, como funcionario, al momento que me tienen que elegir sí, hay un marco normativo, pero no pasa de eso, ¿no? Exacto. A la hora de discutir genuinamente, donde yo lo que dije en campaña que a mí me interesa de esas instituciones no formales, después no se refleja puntualmente. Y se consideran, ¿sí?, que las inversiones en ese lugar son como inversiones altruistas. ¿Sí? O sea, viene de la comunidad. Y no es así. Las instituciones del Estado no formales, en las cuales las leyes las contemplan, la Ley de Educación Nacional habla de la educación no formal, digamos, está en igual rango que la educación formal, y lo mismo la Ley de Educación Provincial. Entonces, a la hora de considerar los aspectos de inversión en esas instituciones, o de nuevas inversiones o nuevas propuestas de educación no formal, deberían estar contempladas, digamos. Les puedo relatar algo que plantea, digamos, hice unos apuntes para hacer un contrapunto, en cierta manera, sobre qué aspectos mira tanto la educación... Está caliente. La Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Provincial. Y encontré, digamos, como 4 puntos que miran. Uno es el desarrollo infantil, lo miran, por supuesto, de distinta manera, con mayor énfasis. El otro es sobre la reinserción escolar, ¿sí? Es decir, cuando los estudiantes se van alejando de la escuela, o sea, cuál sería como el mecanismo para pensar en esa afiliación, ¿sí? Entonces, desde ese lugar está mirando la reinserción escolar. Medios de comunicación, ¿sí? O sea, cómo interviene ahí, y algunos contenidos específicos que tiene cada una de las leyes. O sea, se basan puntualmente en esos 4 puntos, por lo menos la ley 26.206, la nacional, que es del 2006, y la provincial, que es del 2014. Les puedo
plantear así en términos generales cosas que comparten, ¿sí? Y cosas que se distinguen. Primero, los proponen como actividades educativas, organizadas, ¿sí? Y sistemáticas. Digamos eso en primera instancia. La Ley de Educación Nacional no inicia con un concepto. La gran distinción entre una y otra es que la Ley de Educación Nacional apunta directamente a cómo debería trabajarse, o sea, va a lo programático, ¿sí? No parte de una conceptualización de la educación no formal, sino va a un directamente qué podríamos hacer en ese ámbito, mientras que la educación provincial sí hace, digamos, en su contrapunto, pensemos, 2006 una, 2014, por lo tanto, ha leído esta ley y ha puesto algunos... Claro, se entiende que en la progresión de una diferencia de más de 6 años, que haya una diferencia, y es lógico que la haya, bueno, donde acá se trata de conceptualizar en la provincia, o sea, ¿qué es esta educación? Así inicia, digamos, sus articulados, digamos, ¿qué es la educación no formal? Eso en términos generales, y en términos particulares hay similitudes y diferencias, ¿sí? Algunas me voy a remitir a leer para ser así como más fidedigno, ¿sí? Y tal vez ustedes puedan, digamos, acotar en esta cuestión. Yo me paro de mano acá. Mira, se prepara, se acomoda en la silla. Estamos hablando de educación. Objetivos y énfasis, similitudes y diferencias claves, porque eso es importante. De este ámbito poco hablado, ¿sí? La educación no formal. Desarrollo infantil, porque a la hora de hablar de las niñeces, digamos, tenemos muchísimos interlocutores que hablan y hablan y hablan. Ahora, el punto es qué dicen las leyes respecto a el desarrollo infantil. Y puesto, acá en este caso, en la educación no formal, ¿sí? No estoy hablando de la educación formal, del nivel inicial, no. Estoy hablando de lo que se menciona sobre, uno diría, los ámbitos de cuidado propuestos para las infancias, ¿sí? Que no son los jardines de infantes, ¿sí? Que están en la educación formal. La Ley de Educación Nacional propone implementar estrategias de trabajo entre 45 y 2 años, ¿sí? Lo explicita, ¿sí? Ahora, en nuestra ley, pasando los años, está ausente. Tal cual. ¿Sí? Hace un foco en la adolescencia y en las juventudes, pero el desarrollo infantil no queda mencionado. Y eso es necesario, ¿sí? Si uno tuviera que proponer, ¿sí? Modificaciones, que no es necesario modificar toda la ley. A veces cuando lo que traigo es, uno dice, bueno, si tuviéramos que modificar algo, si tuviéramos que hacer enmiendas, ¿sí? Entonces, la Ley de Educación Provincial no mira desde la educación no formal el desarrollo infantil. O sea, no mira las primeras infancias. Y yo ahí te pregunto, sí. ¿Por qué no puedo evitarlo? ¿Y por qué no la mira? Porque es una cuestión acá de falta de proyección, falta de infraestructura, falta de qué hace que no mire o que no ponga el foco ahí. No estamos hipotetizando porque quizás no tenemos la respuesta de qué sucede en realidad, pero ¿por qué no la mira? Uno de lo que mencionaste primero, la falta de proyección, lo que da cuenta es que no se pensó en la primera infancia. ¿Sí? Cuando se
estuvo armando la ley, estaban en el centro de la escena la educación secundaria obligatoria, y era el gran debate del 2009 al 2014, ¿sí? Su implementación, y esto no le quita importancia, pero digo, de parte de los gestores, ¿sí? No pusieron mirada, palabra respecto a las primeras infancias, porque cuando determinados temas comen la centralidad de la escena en temas educativos, donde sabemos que cuando hablamos de centralidad, hablamos de agenda, son distintos temas lo que deben estar en la mesa, no solo un tema. Entonces, en esa época era monotemática, ¿sí? Tampoco había discusión sobre la educación primaria, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Entonces, da cuenta, porque aparecerá, por supuesto, por consiguiente, en la educación formal, pero en la educación no formal no se pensó. En la educación formal sí, pero en la no formal quedó ausente. Ahora, esto no quita de que si lo menciona la educación nacional, nosotros podríamos dar ese debate. Y bueno, ustedes ven los dimes y diretes que sucede cuando hablamos de los espacios de cuidados, los espacios de centros de desarrollo infantil, como de la escena siempre se relega la situación presupuestaria, o bueno, después lo hablamos, total no es tan importante, y como la primera infancia siempre queda relegada de la agenda educativa. El otro punto que sucede a la inversa, ¿sí? Cuando hablamos de los procesos de reinserción escolar, o sea, el volver a la escuela, la Ley de Educación Nacional no hace desde la educación no formal mucho hincapié, pero porque en esa época estaba la gran discusión sobre la secundaria total obligatoria. Obligatoria, sobre la obligatoriedad. Entonces estaba puesto en la educación formal la agenda y no en la educación no formal. No obstante, en esa época se hicieron o estuvieron en boga muchos programas que irían más de la mano de lo no formal, que se llamaban socioeducativos, como los centros de actividades infantiles, los centros de actividades juveniles, los CAJ, los CAI, que así como otros programas que vienen más de la línea no formal, pero bueno, que quedaron en la coyuntura de lo político. Se crearon en ese momento, y como tampoco está en la ley, al no estar en la ley, después cuando se discuten los presupuestos no es necesario que estén. Sabemos que a veces está en la ley y tampoco se discute, claro, ¿sí? Pero por lo menos es una buena antesala. En nuestra ley sí está mencionado esto de poder trabajar esos procesos de reinserción y contribuir, digamos, con la educación formal, ¿sí? Que serían los programas socioeducativos que llevarían adelante a afiliarse nuevamente con la escuela. Amigarse. Amigarse, ¿no? Sí. Pues, recordemos que a veces la educación formal nos frustra en algunos aspectos, y la educación no formal, de otra manera y con otras estrategias, nos busca a convocarnos, a amigarnos, a que volvamos a querer. Sí, porque en teoría se entiende que es lo que a uno le gusta hacer también por lo general, sí. ¿Viste? Se lo toma por ese lado como a un tallercito porque es lo que me gusta. Exacto. ¿No? Entonces sí. Quizás invita más, uno quizás lo toma como de una forma más relajada, ¿no? Más abierta también, ¿no? Ahí en esa síntesis está el propósito de la educación no formal. Pues a mí me sorprendía cuando encontraba esto sobre los medios de comunicación en la educación no formal. ¿Cuál es como su sentido? ¿A dónde apunta? ¿Sí? Y después cuando leo en la Ley de Educación Nacional, que es la articulación de yo no quedarme solamente que la educación
formal, y ahí pensaba en este espacio. Que la educación no formal es solamente abordado por instituciones, o sea, la institución A, digamos que tiene talleres de, ¿sí?, la institución B, sino que también los entes gubernamentales piensen en formatos, por ejemplo, la radio. Formas de trabajar la educación no formal, ustedes tienen distintas, perdón que a veces me salgo del campo, ustedes muchas veces me dijeron, sos parte del programa, digamos, ¿sí? Pero es para objetivar, el programa tiene distintas columnas, y esos enfoques de esa columna es buscar una aproximación a una formación, a pensar en algo. Y eso es educación, o puede ser parte de la educación, claro, no formal. No formal, claro. En su momento se hicieron proyectos, me acuerdo, de radios en las escuelas secundarias, y justamente es vincular la tarea o el aprendizaje que pueda tener un estudiante en la educación formal a trabajar una línea de educación no formal dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, lamentablemente nuestro está presente en la nacional, pero no en nuestra, está ausente, no está mencionada nuestra relación con los medios de comunicación. Y después, cuando hablo de contenido específico, estoy hablando de los centros culturales, que sí lo menciona la Ley de Educación Nacional, y en el caso de la ley provincial menciona las lenguas extranjeras como programas no escolarizados que podrían estar presentes, digamos, ¿sí? Ahí se abre una distinción, pero hace a que se pueden mirar otros aspectos que no están previstos en la educación formal. Este es como el panorama, y como todas las identidades, me interesaba... tendrás después las aristas dependiendo de cada experiencia. Yo me quedé pensando, después yo armé una tríada personal respecto sí. a lo que dijiste, que me pareció muy interesante, y después mencionaste lo de los diferentes espacios taller que se fueron dando en diferentes periodos. Cómo el vínculo entre lo que vos mencionaste, los medios de comunicación que fomentan estos espacios taller de instituciones A, como dijiste, que yo lo pensaba y lo vinculaba cuando fue este boom de que la gente tenía que empezar a aprender informática, taller de Excel, taller de Word, taller de aprendí a hacer esto para administración de tu oficina, de tu secretaría, de lo que sea, y en el medio cómo la gente lo fue optando como un apoyo a su actividad. En el caso vamos a pensarlo desde la docencia. Yo como docente ahora tengo que de pronto saber usar la compu, pero nunca me lo enseñó el mismo sistema o el mismo ministerio o la misma formación docente, incluirlo dentro de... pero sí me lo ofrecen los medios de comunicación a través de distintos talleres, lo que hace que esa tríada termine fomentando que dentro de mi trabajo de educación formal termino adoptando la educación no formal para justamente yo profesionalizarme en lo que debería estar sabiendo, y eso incluso convive al día de hoy, porque se viene dando, quizás creo que el caso más claro que podemos tener dentro de estas educaciones no formales es el tema de la digitalidad. Cómo la digitalidad para la docencia se da en aspectos no formales. No hay un programa pensado específico para que las distintas generaciones, porque también hay que tener en cuenta, hay docentes que tienen ya 20, 25 años de trayectoria, y hay algunos que se han dado la posibilidad de quizás sí profesionalizarse o prestarle más atención, y hay quienes que no, pero quizás si el mismo sistema actuara de forma que la adaptación digital fuera considerada parte de la formalidad dentro de su disciplina, sería quizás distinto, y no se está dando, como que la gente tiene que decir, no, bueno, me veo un videito en YouTube, o me tomo un curso o voy a una formación siempre por fuera. No, me quedé pensando como en eso de respecto a esto que compartías. Sumo algo más a esto que estás diciendo, que lo iba pensando mientras hablabas,
que decíamos de la primera infancia y esta vacancia en torno a pensar la educación no formal, pero escuchándote digo también pensar la educación no formal como una oportunidad, porque en la docencia está bastante instalado esto de la capacitación en servicio, de seguir de alguna manera formándonos a lo largo de todo nuestro recorrido docente, pero para el común quizás del resto de las personas adultas que no están tan conectadas a la práctica docente o a este tipo de espacios, se pierden esos lugares de formación, de educación, de discusión también. Entonces, pensar la educación formal, pero pensarla justamente con esto, con una mirada política para poder seguir formándonos como adultos, para poder seguir teniendo espacios de debates y de discusiones tan importante y que nos hacen falta, ¿no? Porque si no queda siempre esta brecha generacional entre lo que está sucediendo en las aulas, entre lo que está sucediendo en las instituciones educativas con las nuevas generaciones y bueno, y el adulto que ya terminó, que ya transitó eso y bueno, sigue su vida laboral y quizás no accede a esos espacios de discusión. Entonces la educación formal como una posibilidad para eso, pero pensada a conciencia, con un proyecto político detrás que acompañe. Sí, ahí ustedes me trajeron dos escenas y simplemente lo planteo para cerrar. Hacemos la tarea, ¿viste? Sí, cuando te escuchamos. Claro. Respecto a lo que decías, Rocío, la docencia tiene la formación permanente en los institutos de formación docente, pero la sociedad no. Claro. ¿Cómo tiene formación permanente en nuestra sociedad, en cualquier contexto de nuestro país? En la educación no formal. Ahí está su formación permanente. Entonces, eso es, digamos, un punto de lo que planteabas. Uno dice, ¿para qué existe la formación, la educación no formal? Existe para la formación permanente de toda la sociedad, completa, ¿sí? No específica, eso por un lado. Y lo que planteabas, Nel, digamos, me trajo a... traigo una figura entre la diferencia entre una educación formal y no formal. La educación formal es como un cassette, es en cinta. Que es decir, si yo quiero escuchar la música de un cassette, tengo que rebobinar y tengo que pasar sí o sí algo para llegar al otro punto. ¿Sí? Para escuchar la música 2, tengo que pasar por la 1, me guste o no, tengo que pasarla, aunque sea rebobinándola. En cambio, la educación no formal es como un CD. Claro. Voy directamente al punto, ¿sí? No necesito pasar por 1 para llegar al 2, voy al 2. Me hiciste pensar, yo necesito ver sobre, y no necesito hacer el curso módulo 0 sobre claro. IA o robótica o sobre aprender a tocar guitarra, sino quiero directamente a aprender a tocar la guitarra, ¿sí? Entonces les dejo esta, digamos, como esta imagen de que la educación formal, por más que no quiera, siempre va a ser un cassette, y por más que quiera ser un CD, va a ser un cassette. Va a tener ese límite. Y la educación no formal es un CD, nos da la oportunidad de ir al punto, más directamente. Voy a tomar como arrancó esta columna, que estuvimos hablando de batata o membrillo. No, porque tomando esto para ya ir cerrando, ¿qué es lo que pasa hoy? La gente, por ejemplo, no sé, ¿cómo arreglar la puerta de la cocina? Se mira un videito de YouTube, que alguien lo comenta, pum, fue al punto. No necesitó saber todo lo que hay detrás de una cocina. O, bueno, cómo hacer una pasta frola. Lo mismo, no tuvo que pasar por todo un proceso, sino que va directamente al punto. Y creo que es una de las cuestiones también que la digitalidad y los medios de comunicación actuales han hecho también, de que esta educación no formal también mutó. Antes era una educación no formal quizás más práctica, ¿no? Más laburada, con el tiempo y con una trayectoria, y hoy es como vos bien dijiste, bueno, si mañana quiero aprender algo, aunque sea para hacerlo una vez, pumba, veo un resumen, clavo un curso de 4 horas y lo resuelvo, y hasta incluso termina pasando que hasta la gente se olvida
porque ahí ya voy a abrir otra ventana rápidamente y es como, guardo este video porque me va a servir para resolver algo en algún momento que nunca después jamás lo volvés a ver ni lo volvés a retomar, pero pensás que en algún momento quizás sí. Bueno, nada, pienso en todas esas cosas mientras te voy escuchando. Jorge, un placer tenerte nuevamente. Dice Jime que escribía bien tempranito, qué buena columna, y mencionaba el tiempo de ocio, tiempo Ayón mencionó, para detenerse a contemplar el mundo con otras y otros. Jorge, muchísimas gracias, nos estaremos contando en la próxima. Gracias, Anel, gracias, Rocío. Gracias, Jorge. Tocó el timbre, así que vamos a una pausa y en un poquito de música en Tripulantes de la Mañana.